Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos. En el nombre del Centro de Investigaciones Tucumán de la Fundación Federalismo y Libertad, bienvenidos a esta jornada de debate de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Tucumán en las próximas elecciones generales. Nos gustaría agradecer la presencia de los tres candidatos a diputados nacionales que nos acompañan en este momento con su intención de debatir y de brindarse para que puedan esclarecerse en este intercambio de ideas las propuestas que van a llevar para estas elecciones. Nos acompañan Ricardo Argentino Bussi, que es abogado, fue diputado nacional entre los años 1997 y 2003, fue senador nacional entre los años 2003 y 2007, es el actual presidente del Partido Fuerza Republicana desde el año 2001, fue legislador provincial entre los años 2007 y 2011, concejal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán entre los años 2015 y 2019, legislador provincial entre los años 2019 y 2023, y es actualmente legislador provincial electo por el periodo 2023-2027. Mariano Campero es abogado, fue concejal por la Municipalidad de Yerbabuena entre los años 2011 y 2015, fue intendente de la Municipalidad de Yerbabuena entre los años 2015 y 2019 y reelecto nuevamente por el periodo 2019-2023. Es legislador provincial electo, es además profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, fue becario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, FURP, miembro de la Red de Acción Política y destacado dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Tucumán. Y finalmente tenemos a Pablo Raúl Yedlin, médico, profesor de la carrera de Medicina de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Fue ministro de Salud de la provincia de Tucumán en el periodo 2007-2015. Fue secretario general de la Gobernación de la provincia de Tucumán entre los años 2015 y 2017. Fue diputado nacional por el periodo 2017-2021. Es actualmente senador nacional por el periodo 2021-2027. Y es presidente también de la Comisión de Salud del Senado de la Nación Argentina por el periodo 2022-2024. Nos va a acompañar en esta jornada el reconocido periodista Marcelo Caferro, quien va a oficiar de moderador en este panel. Nos va a dar un poquitito las pautas por las cuales se va a regir este debate, para lo cual solicitamos al auditorio que tengan a bien seguirlas para que podamos hacer este debate en forma ordenada, civilizada y se pueda realmente tener este intercambio de ideas que es la idea de este debate. Así que vamos a recibir a Marcelo con un aplauso y damos inicio al debate de esta forma. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por formar parte de esto que es un eslabón más en el fortalecimiento que tiene nuestra democracia desde 1983 a esta parte. Se han vivido muchas situaciones en el país y evidentemente conocer lo que piensan los candidatos es importante de cara sobre todo a quienes van a llevar los proyectos de la provincia a la Cámara de Diputados. Las principales fuerzas están representadas y por eso también, porque hay gente que ha venido acompañando a cada uno de ellos, vamos a pedir el mayor de los respetos. No se puede aplaudir, no se puede prácticamente interrumpir con ningún gesto, así que vamos a ser respetuosos porque esto también creemos que forma parte de su aporte, ¿no?, esta noche en esta convocatoria. Así que contando desde ya que eso va a ocurrir, les cuento que se ha dividido en tres partes. La primera va a ser una definición en cuanto a ejes temáticos de los puntos más importantes como economía, salud, educación, entre otros. Y después el segundo bloque va a contar con preguntas que se van a hacer entre los mismos candidatos. Después les habrán explicado también en el ingreso que hay posibilidad de que realicen ustedes algunas preguntas por escrito. Vamos a tratar de aquí que no se repitan, pero también la idea es que sean lo más prácticos en la pregunta. No queremos argumentaciones, sino directamente la inquietud para que cada uno de ellos también de esta manera pueda responder a lo que ustedes quieren saber
sobre lo que piensa, sobre lo que tiene proyectado en definitiva. Y la pregunta con la que vamos a invitarlos a comenzar, a Ricardo Busse de Fuerza Republicana, tiene 1 minuto y medio para responder cada uno de ellos, es si le parece que la medida fue correcta y si el impacto de la medida tomada del impuesto a las ganancias va a tener buen resultado y beneficio en la coparticipación y qué haría. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarnos a debatir. Siempre es importante competir en las ideas y, en definitiva, como se decía antes, que gane el mejor. Parece que el orden que ha sido sorteado tiene que ver con el orden que va a salir en las elecciones, así que me siento muy conforme. Javier Milei siempre ha defendido la baja de impuestos. Y esto es coherente con la posición de Fuerza Republicana. Desde hace años venimos bregando por la baja de impuestos. Esto nos va a hacer volver a ser un país competitivo que pueda hacernos beneficiarios de inversiones privadas que multipliquen la oferta de trabajo. Una cuestión que preocupa enormemente a todos los argentinos. Hoy claramente no se consigue laburo. En cuanto al impacto que iba a dar supuestamente esta reducción de impuestos a las ganancias sobre la coparticipación, debo decir que a diferencia de mis circunstanciales adversarios, para nosotros no es ningún problema esto, porque el primer día que Javier Milei ingresa a la Casa de Gobierno va a impulsar una enérgica reducción del gasto público, de tal modo que el impacto de la coparticipación sea totalmente nulo. Acá en Tucumán verdaderamente no lo vamos a sentir. La emisión es inflación y este gobierno emite dinero todos los días, 24 horas, 7. Bien, tiempo, minuto y medio. Mariano Campero. Inicialmente vamos a decir que desde el norte de Córdoba hacia arriba hay un país y del norte de Córdoba hacia abajo hay otro. En nuestra provincia, en Tucumán, nosotros en términos de coparticipación y subsidio, pagamos en transporte público, por ejemplo, 5 veces más de lo que paga un ciudadano en AMBA. Pagamos así el servicio de luz entre 5 y 6 veces más, teniendo las más altas temperaturas que un ciudadano de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Esas son algunas de las nuevas tareas que tenemos con una visión federal. Pero cuando hablamos de inflación, vamos a hablar del peor fracaso de los últimos tiempos, con 120% anual, lo cual esto golpea directamente a los más necesitados, como por ejemplo los jubilados, que no pueden llegar a fin de mes, que tienen que pagar remedios, que no pueden trabajar, por supuesto. Y por otro lado, desde nuestro gobierno con Patricia Bullrich vamos a poner en la agenda a nuestros jubilados que en estos últimos tiempos han quedado de lado. Pero ¿cómo logramos bajar la inflación? Con equilibrio fiscal. ¿Y cómo logramos ese equilibrio fiscal? Y bueno, apostando al dólar genuino, apostando a nuestra producción, apostando a esa baja de impuestos, esa baja de retenciones. Tucumán representa para nosotros en Argentina el 65% de los dólares genuinos es de la producción, es del agro. Y en Tucumán tenemos climas como la industria vitivinícola en los valles, el tabaco en el sur, el trigo, la soja como cultivos estacionales. Y me comprometo que con Patricia Bullrich en el Gobierno Nacional y desde la Cámara de Diputados voy a impulsar toda normativa que apoya a los que trabajan, producen y sueñan con llevar a Tucumán donde se merece, a que sea una de las 5 mejores provincias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Pablo Yetli. Bueno, muchas gracias a la universidad y a la Fundación por recibirnos y poder debatir a los contrincantes en este momento. La verdad, el otro día, la semana pasada, voté en el Senado la ley de ganancia, con lo cual cumplimos con una vieja promesa electoral, no solamente de nuestro espacio político, también de otros espacios políticos que lo habían prometido en campaña y nunca cumplieron, ¿no? Es verdad que esto quita la idea de que el salario sea una ganancia. Definitivamente el salario es una remuneración, no es una ganancia. Eliminada la 4ª categoría, este tema ha sido resuelto. Eso va a influir en la coparticipación. Calculamos que cerca de 78.000 millones de pesos menos para Tucumán, que se van a recuperar a partir de la coparticipación de un impuesto que hoy no se coparticipa, que es el impuesto al cheque, en la mitad de lo que ese impuesto recauda. Con lo cual la provincia de Tucumán no va a perder nada y los trabajadores van a recibir este aumento al no tener que pagar el impuesto a las ganancias, y esa plata se va a volcar en el consumo, generando una rueda virtuosa.
Obviamente que el problema más grave de la macroeconomía hoy es la inflación, la reconocemos. Ahora, la inflación tiene por detrás varios motivos. Y el motivo tiene que ver con un país que, tremendamente endeudado con el Fondo Monetario Internacional, tuvo que enfrentar la pandemia, tuvo que salir a atender la actividad 2 años cerrada por la pandemia, más los gastos sanitarios, y sobre eso después tuvo que enfrentar combustibles a precio de guerra, el tema de la sequía, etc. Pero hoy la Argentina renegoció su deuda y está camino a estabilizar sus cuentas fiscales, solamente que lo vamos a hacer con todos los argentinos adentro, sin ajuste, sin sacar a nadie sus derechos. Bien, gracias. 1 minuto y medio para hablar de salud, el tema que ha sido noticia desde la semana pasada, pero fundamentalmente en los portales en estos días, es el tema de, no quieren llamarlo copago, no quieren llamar una especie de plus, como lo conocemos habitualmente, pero se han encendido algunas luces que los médicos están advirtiendo en cuanto a las prepagas y también a las obras sociales. Salud pública, salud privada, acceso a la salud. Pablo. Bueno, la verdad que me ha tocado como diputado nacional y como senador nacional el honor de ser la Comisión de Salud, tanto del diputado como de la Cámara de Senadores. Y a partir del trabajo en esas ambas cámaras y en esa comisión hemos logrado con consenso y prácticamente por mayoría sacar varias leyes de mi autoría, como la ley de vacunas, la ley de vacunas COVID, la ley de prescripción digital y teleasistencia, la de resistencia antimicrobiana, la nueva ley de enfermería y esta semana sacamos una ley para poder usar la sal con flúor para evitar las caries. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que el país que viene es un país de consensos también. Nadie va a tener mayoría en el próximo Congreso. No importa cuál de nuestras 3 fuerzas sea la victoriosa como presidente, el Congreso Nacional va a requerir consensos y trabajo. En este sentido, no tengo duda que frente a la imagen de quien quiere destruir y para siempre y de ahora para siempre al kirchnerismo o aquellos que andan con una motosierra, Sergio Massa representa una figura mucho más estable y con mucho más capacidad de consenso para trabajar. El tema del plus médico en realidad tiene que ver con generar gobernanza y sustentabilidad en las obras sociales. Hoy el gasto en la seguridad social en medicamentos supera el 30 al 40%. Eso deja poco dinero para los honorarios médicos. Tenemos que controlar el precio. Para eso necesitamos una agencia de evaluación de tecnología, una agencia que controle el precio de los medicamentos que en la Argentina se están liberados e integrar a la seguridad social al mismo sistema de salud. Gracias. Ricardo. Bueno, en los últimos meses he escuchado muchas mentiras respecto de Javier Milei y su propuesta para el gobierno. Hemos escuchado que vamos a bajar el presupuesto de salud, hemos escuchado que vamos a privatizar la salud, hemos escuchado que vamos a bajar su presupuesto y hemos escuchado que somos insensibles, que vamos a cortar derechos. Nada de esto es cierto. El achique del Estado que proponemos no afecta de ningún modo la salud. Lo que vamos a hacer es revertir el orden de prioridades que tiene el gobierno. Usted sabe que hoy el Ministerio de la Mujer y Diversidad gasta 4 veces más que el Ministerio de Salud. 4 veces más. Esto es lo que no puede ocurrir. Un ministerio que es totalmente inútil, que no sirve para nada y nos gasta 55.000 millones de pesos al año. Nosotros proponemos un tratamiento conjunto de la educación, el trabajo y el desarrollo social a través de un único ministerio, porque entendemos que la salud atraviesa todas las áreas del gobierno. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ricardo. No tomó todo el tiempo. Mariano. En materia de salud, lo primero que hay que hacer es poner en valor a nuestros médicos, poner en el lugar que se merecen, ¿no? En cualquier país serio, un médico cobra bien. Hoy en día una gran falencia que tenemos es que nos faltan médicos, faltan pediatras, faltan médicos de guardia. Pero nosotros no podemos mirar para otro lado cuando hablamos de salud pública o privada. No podemos mirar por otro lado cuando la provincia tiene cerca del 50% de pobreza, cuando nosotros lo vivimos en nuestro centro asistencial Carrillo, que recibimos a muchos vecinos de alta montaña, cuya puerta del sistema de salud es el CAP del centro asistencial Carrillo. Y de alguna manera tenemos que profundizar y ser eficientes y tenemos que además pensar en trabajar en conjunto con el sector privado. Y tenemos un gran ejemplo y no hace mucho tiempo. Cuando estuvimos en pandemia y tuvimos aquella dificultad que nos golpeó a todos,
Recordemos que se hizo un gran trabajo entre el sector público y el sector privado, y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un gran recurso humano. A nuestra provincia vienen a operarse de todos los rincones de nuestro país. Nosotros tenemos muchos y grandes médicos. Hay que poner en valor a los médicos y tener un plan estratégico como el que tiene la Facultad de Medicina, con estudiantes de alta montaña y un cupo específico para que tengan médicos que vuelvan a su localidad y garantizar la presencia de médicos en alta montaña. Eso es lo que necesitamos, planificar a mediano y largo plazo la salud en toda nuestra provincia, y es lo que vamos a hacer con Patricia Bullrich como presidente. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema seguridad, que es el que sigue, ya hay algunas personas que están repartiendo los papeles donde pueden ustedes dejar plasmadas las preguntas. Levanten la mano y en orden seguramente les va a ir tocando. Allá los chicos se dan ya prácticamente, o van a darles papel y lápiz para que puedan seguir. Bueno, de acuerdo a lo que ellos pidieron, va a empezar Mariano en el marco de lo que es seguridad. Ahí vamos. Se habla de narcotráfico, narcomenudeo, se habla también de prevención y las fuerzas de seguridad. Se habla de utilización de nueva tecnología en armas, de la aportación libre o no de armas, y también se habla de bajar la edad de imputabilidad sobre las leyes que tenemos en la República Argentina. Bueno, la pregunta es, ¿qué harían? Mariano. Lo primero que hay que hacer es juicio político a los jueces cómplices de la inseguridad y el narcotráfico. Si tenemos la puerta giratoria y no hay jueces que laburen, no podemos pensar en un esquema de seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer desde la Cámara. En segundo lugar, hay que poner la fuerza de seguridad en la calle. Patricia Bullrich fue la persona que puso la fuerza de seguridad a disposición y cuidado y en la lucha contra el narcotráfico de todos los argentinos. Entendemos la necesidad de que haya fuerza de seguridad en los puntos limítrofes de nuestro país y sobre todo se ataque de manera contundente al narcotráfico como lo hizo Patricia Bullrich. En una escala muy pequeña, seguramente, nosotros lo hicimos en nuestro municipio. Creamos una guardia urbana municipal. Esa guardia urbana municipal, en conjunto con la aplicación de nuevas cámaras y aprovechando también las tecnologías, generamos un esquema de prevención al delito en donde bajamos de una manera muy alta las tasas de delitos. Es por ello que es necesario el trabajo en conjunto de fuerzas municipales, fuerzas provinciales y fuerzas nacionales. A su vez me comprometo a que las leyes que vamos a trabajar seguramente en la Cámara, vinculada a la baja de imputabilidad, también al cumplimiento efectivo de la condena, la famosa ley Petri, que nos parece clave en esta Argentina que se viene, en donde con el gobierno de Patricia Bullrich, el que las hace, las paga. Es por eso que tenemos equipo y, como lo dije, Patricia Bullrich fue la persona que enfrentó de la manera más enérgica y contundente al narcotráfico en nuestro país. Muchas gracias. Bien, Ricardo. Evidentemente la performance de Patricia Bullrich no fue tan buena, porque hoy el narcotráfico y la violencia y el delito nos pegan todos los días. El ejército debe salir a las calles. El ejército es nuestro, lo pagamos nosotros. Su equipamiento, su instrucción, su capacitación, todo lo pagamos con nuestros impuestos. Sin embargo, por una cuestión ideológica, tenemos encerrados al ejército en los cuarteles. Son 80.000 hombres que bien podrían trabajar y devolvernos la tranquilidad. Vamos a bajar la edad de imputabilidad. Eso es un proyecto mío. Cuando fui diputado de la Nación presenté este proyecto y aún no ha sido tratado ni debatido en las cámaras correspondientes. Vamos a promover una profunda reforma del sistema carcelario. Ustedes saben que nosotros siempre decimos que preso que no trabaja, preso que no come. Nos parece fundamental establecer cárceles autosustentables. No es posible que la gente honrada esté financiando al delincuente. Por último, crearemos áreas de inteligencia en la policía para poder hacer un mapa del delito que nos permita poner énfasis con móviles y con personal en aquellos lugares de mayor inseguridad. En el gobierno de Milei vamos a ponerle especial atención a esta cuestión para devolverle la tranquilidad a todos los argentinos. Gracias, Pablo. Bueno, la verdad que la inseguridad es un tremendo problema de enorme complejidad. Y para los problemas complejos no hay soluciones sencillas. Ni distribuir armas, ni sacar al ejército a la calle, ni bajar la edad de imputabilidad, solucionan el tema de la inseguridad. La inseguridad tiene sus raíces, sus causas,
gran medida todos los países más inseguros son los países más inequitativos. Generar una sociedad más equitativa consiste en una sociedad más justa, consiste en una sociedad donde la justicia social no sea el peor pecado capital, sino todo lo contrario, en donde nos pongamos de acuerdo para que los chicos puedan alimentarse bien, estudiar bien, que tengan capacidad de empleo. Esa es la Argentina en la que quiero vivir. Obviamente que también hay delitos y obviamente que hay que trabajar con las fuerzas de seguridad, que tienen que ser fuerzas de seguridad capacitadas, tecnología avanzada, como hizo Sergio Massa cuando fue de los primeros que puso cámaras en Tigre para defender el tema del delito. Obviamente que hay que trabajar con la justicia para que la justicia no sea una puerta giratoria y para que aquellos que incumplan con la ley paguen las condenas que deben pagar las condenas. Desde ya que el narcotráfico es una enorme problemática que se ha agregado en los últimos años a la inseguridad y desde ya que debe ser atendido desde las fronteras a cada uno de los lugares de la Argentina para de alguna manera terminar con esto que desencadena hechos de inseguridad cada vez más graves. Muchas gracias. Vamos a hablar de otro de los ejes, que es el tema de la educación, pruebas y relevamientos, indicadores que se hacen año a año con respecto al razonamiento, comprensión y lo que puede ser el avance de la sociedad en materia educativa, pero también entró al debate y se coló el tema de los vouchers para estudiantes. ¿Esto es posible? ¿La educación pública, privada? Bueno, vamos a hacer... Este sí lo vamos a sortear. Sí, en este vamos a sortear. Ese es prácticamente el punto y vamos a hacer el sorteo así, ya que han comenzado cada uno a contestar en los otros temas como acordaron ellos. Ricardo. El diagnóstico sobre la educación del país es un espanto, es un horror lo que está pasando. Las pruebas PISA y las pruebas Aprender son testimonio de lo que estoy diciendo. Vamos a poner especial énfasis entonces en la formación de los docentes, la capacitación y fundamentalmente la calidad educativa. Vamos a enseñar a los chicos a pescar, no les vamos a arreglar la caña. La aplicación de los vouchers, que ha generado alguna polémica a nivel nacional y también provincial, se explica de la siguiente manera. Lo que propone mi ley es una tercera generación de reformas, aplicar los vouchers. Esto significa que el Estado, en vez de financiar la oferta educativa, pasa a financiar la demanda educativa. De ninguna manera se puede pensar que vamos a privatizar la educación. Eso es un espanto. Son mitos que han subrayado tanto los adversarios políticos como ciertos periodistas, que hay periodistas ensobrados claramente. La educación para nosotros va a ser prioridad, va a estar en el ministerio que se va a crear al efecto. Vamos a reducir drásticamente el número de ministerios, que hoy son 21 a 8. Y dentro de esos 8 va a estar el ministerio que contiene la educación, el trabajo y la salud. Perdón. Pablo. Bueno, muchas gracias. No, primero, para empezar solamente y tomar un segundito nada más, el presupuesto del Ministerio de Salud, Ricardo, te lamento, pero quería decírtelo porque me parece que es importante, es 420.000 millones de pesos. Digo porque por el tema del otro. En 1884, Julio Argentino Roca definió la educación común, gratuita y obligatoria en este país. Néstor Kirchner lo hizo en su gestión al secundario obligatorio. Cristina de Kirchner, la escuela de nivel inicial obligatoria. Perón es el que hizo que la universidad sea pública, sea gratuita y de calidad. En ese momento, 40.000 alumnos universitarios pasaron a ser 150.000. Hoy, 2.700.000 argentinos estudian en universidades públicas, gratuitas y de calidad. El otro día en el Senado hicimos 5 universidades nuevas en la Argentina y hace falta más universidades en la Argentina. Tucumán tiene 80% de sus escuelas públicas. De las 2.157 escuelas, de los 1.265 edificios, el 80% es pública. Claramente el sistema de voucher, de querer subsidiar, digamos, a las escuelas o financiar a las escuelas desde la demanda, va a generar la privatización de las escuelas en Tucumán. Y obviamente que las escuelas del interior de la provincia no van a tener la menor capacidad de subsistir con este sistema de voucher, que por otro lado fracasó en todos los países que se implementó. Chile es el ejemplo. Todos los días vemos TikTok de chicos chilenos que vienen a la universidad en la Argentina criticando el sistema de voucher chileno. Muchas gracias. Vamos, Mariano.
A ver, en este contexto, si Sarmiento se levanta, realmente se vuelve a guardar porque él veía en la educación como generadora de oportunidades. Imaginemos, él hablaba de la necesidad que todos los argentinos puedan saber leer, saber escribir. Y hoy debemos pensar la educación como un proceso integral. De 0 a 2 años debe estar acompañada de una adecuada nutrición. Sabemos que de 0 a 2 años es el momento en el cual los niños deben alimentarse bien. Luego, en jardín de infantes me parece clave la incorporación de idiomas, como por ejemplo el inglés. Nosotros lo hicimos en nuestra escuela municipal, incorporando en el jardín de 3 años el inglés. Y por otro lado, adecuar a los niños y a los jóvenes a los a los desafíos del futuro, como por ejemplo cursos de programación. Es decir, adecuar a nuestros jóvenes no tan solo en lo que es estudiar, rendir, aprobar o desaprobar, sino prepararlos para los desafíos que se vienen. Los desafíos vinculados a la globalización, vinculados a la tecnología, vinculados a la generación de oportunidades genuinas. Si nosotros tomamos un ejemplo para liquidar el tema de los vouchers, Anfama, un lugar que queda a caballo entre Tafí y Raco, vivirán cerca de 50 familias, un poco más o menos. Si existiría el sistema de vouchers, esa escuela no podría funcionar. Y justamente cuando un país tiene cerca del 50% de pobreza, es la educación la herramienta clave para poder sacarlo a ese país, para poder generar oportunidades. Y como egresado de la Facultad de Derecho, qué más que decirle que la universidad pública genera oportunidades en todos los ámbitos de nuestra provincia y hay que profundizar ese trabajo porque tenemos grandes profesionales de distintos, no tan solo tucumanos, de todo el norte argentino, vienen a estudiar a nuestra universidad. Tiempo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la segunda parte prevista en cuanto a las preguntas que se hacen entre los candidatos. Indudablemente vamos a tener también el tiempo, 1 minuto y medio para las respuestas. Aquí sí vamos a hacer el sorteo porque va a comenzar cada uno a hacer una pregunta a los otros 2 candidatos a diputados. Hay preguntas para los otros candidatos. Puede hacerle una pregunta a cada uno de ellos. Elija con cuál comenzar y tenemos 1 minuto y medio de respuesta. Con Pablo. Bueno, los argentinos hemos sufrido inmensamente los hechos de corrupción de este gobierno. Para citar algunos ejemplos, Devido, José López, Los Cuadernos, Máximo, Cristina, Insaurralde, Pablo. Ahora, si ustedes piensan combatir el delito, no sé cómo lo van a hacer, porque el delito está en el gobierno de ustedes. Los delincuentes más importantes de Argentina están en el propio gobierno de ustedes. ¿Cómo van a combatir el delito? Como decía el Malego Ferreira. Bien. Bueno. Mira, evidentemente no lo vas a solucionar sacando el ejército a la calle ni armando a los chicos en las escuelas. Definitivamente no es así. Hay que cumplir, digamos. Todos, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hicieron. Y la justicia está para eso. El problema en este país es que la justicia llega tarde y mal. Y la verdad que es así. Y además, fíjate nosotros lo que hemos tenido que esperar para poder nombrar jueces federales que son fundamentales para el narcotráfico en toda la provincia argentina. 5 meses la oposición no nos dio quórum para poder dar esta discusión. Vos no, porque ustedes no son nada ahora, pero bueno, pero aquel que vaya a ser cuando sean, digamos, vos estás en una posición de que hoy no tenés ninguna responsabilidad nacional. Esperemos que siga así, digamos, pero bueno, puede pasar que cambie esto, digamos, ¿no? Seguramente. La verdad es que eso como todo. Después todo lo otro, levantemos un poquito el nivel de la pregunta, porque si no, la verdad se va a aburrir la gente. Muchas gracias. Pregunta a Mariano. Ah, Mariano. A Mariano. ¿Qué piensa hacer a favor de la provincia? Si hace décadas tienen diputados nacionales y no hicieron nada. Bueno, como intendente puedo hablar de muchas obras y acciones que hemos llevado adelante y el hecho de conocer la gestión es clave a la hora del desarrollo estratégico de lo que pretendo hacer en la Cámara de Diputados. Porque nos hacemos cargo del error que cometimos con el gobierno de Macri en su momento, de no haber llevado y puesto a Tucumán en donde se merece. Y uno de los compromisos asumidos por nuestra candidata es poner a Tucumán. Entiendo que Tucumán necesita caminos, rutas, tenemos las peores, somos la provincia más chica y me comprometo, de hecho en un video Patricia lo dijo, vamos a terminar la autopista de las Termas. Me comprometo también a trabajar obras de infraestructura, lo hicimos en nuestro municipio y me parece clave. Hoy, por ejemplo, no se hizo nada en La Madrid y estamos entrando a tiempo de lluvia en donde esa zona puede ser inundada. Me comprometo a ser un diputado que va a trabajar en conjunto con la gestión del gobierno nacional, va a traer obra, va a traer servicio y también va a gobernar la provincia de Tucumán algún día y la vamos a sacar adelante y poner entre las 5 mejores. Muy bien, ahora el turno es para Mariano para hacer preguntas a los otros candidatos.
Bueno, en el mismo sentido, ¿comenzamos con Ricardo o con Pablo? A tu voluntad. Bueno, vamos a darle un poco de... No, va a ser tranquila la pregunta porque la verdad creo que hay que darle nivel al debate y dentro de ese agradecimiento voy a hacer una pregunta en términos económicos a Pablo Yedlin, siendo Sergio Massa actual ministro de Economía, llevando una 120% de inflación y tomando medidas que indudablemente ponen aún más, generando mayor inflación. ¿Cómo entiende, y haciéndose hoy en día siendo superministro, que siendo presidente va a poder cambiar, modificar la actual situación? Gracias, Mariano. Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Nosotros venimos con un proceso inflacionario muy importante en la Argentina, que en parte nos llega de un gobierno, como vos decís, muy malo de Mauricio Macri, que no solamente fue malo, sino que nos dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional impagable en moneda dura, que había que pagarlo en 2 años, con un acuerdo imposible de cumplir. Sobre eso nos tocó la pandemia, y sobre la pandemia hubo que atender el tema sanitario, y además 2 años de todo cerrado, después la guerra, la sequía, etcétera. La verdad es que hubo que aparte renegociar con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que hizo Sergio Massa? Cuando empezó como ministro de Economía en una situación absolutamente crítica de la Argentina. Renegoció con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le pidió una devaluación del 100%, se consensó una devaluación más pequeña. Esa situación obviamente también fue inflacionaria. Y hoy, ¿qué es lo que está haciendo con la serie de medidas, las 17 medidas que se han tomado, como por ejemplo la disminución de ganancias, la devolución del IVA, los distintos bonos que se han dado a las distintas grupos y que necesitan estos recursos en la Argentina? Básicamente intentar sostener el valor de sus ingresos para poder sostener esta etapa crítica. La Argentina avanza un año mucho mejor. Vamos a tener mucho mejor cosecha, vamos a tener litio, vamos a poder exportar a partir del gasoducto energía al mundo, y la Argentina va a estabilizar su macroeconomía, pero lo va a hacer exportando el doble, no ajustando en los que menos tienen, no sacando salud pública, no sacando educación pública. Ricardo Argentino, en poco más de 30 años de actividad pública acá en Tucumán, ¿cuál diría usted que ha sido su aporte a la provincia o a la política de Tucumán? Bueno, efectivamente hace 30 años que estoy en la política. Desde el inicio siempre he combatido al peronismo, siempre. No como vos, Mariano, que le dijiste a Jaldo, esta es la tuya, la próxima es la mía. Hemos señalado los errores del gobierno, hemos acudido a la justicia, participamos de los debates que se dan en el recinto, tanto de la Cámara de Diputados, senadores, como también en la legislatura provincial. Hemos hecho oposición, no como tus legisladores que votan el presupuesto provincial a favor de Mansur y de Jaldo. Hemos estado siempre del lado de la gente, atendiendo sus reclamos, escuchando sus necesidades. Hemos transitado toda la provincia de punta a punta desde hace 30 años. Pablo. Bueno, Mariano, la primera pregunta para vos, también siguiendo en el tema económico y siendo sin chicanas, digamos, si nos podés explicar, porque la verdad que es una duda que todos los argentinos tenemos, ¿en qué se usaron los 47.000 millones de dólares que se le pidió al Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo explicó muchas veces y de hecho forma parte de una de las preguntas recurrentes, mintiendo lo que significa la deuda externa, ¿no? En aquel momento, nuestro presidente Mauricio Macri tomó ese préstamo para pagar gran parte de la deuda que había generado el gobierno kirchnerista. Un gobierno sacudido por los bolsos de López, por los hechos de corrupción. Y si recordamos, los primeros 2 años nos abarrotaron a tonelada de piedra cuando el dólar no estaba a 60 pesos. Hoy tenemos 120% de inflación. ¿Y dónde están esos Baradel o todos esos jugadores que salían a decir no podemos vivir así? Entonces, pienso que hoy nuestro espacio, con Patricia, con más de 10 gobernadores, más de 500 intendentes, sabemos, seguramente como lo dije antes, cometimos errores, hemos aprendido. Aquellos soñadores de hace 8 años, hoy tenemos 8 años de gestión, sabemos lo que tenemos que hacer como gobierno nacional, sabemos que tenemos que trabajar en obras de infraestructura, sabemos que va a ser nuestra gran oportunidad y con los equipos que tenemos de trabajo con Patricia Burri, no tengo duda que Tucumán va a salir adelante. Y otra cosa, hoy este gobierno, que no tan solo ha generado el peor de los impuestos, ¿qué ocurre con la inflación? La inflación es el peor de los impuestos, golpea a los jubilados, golpea a los que menos tienen, golpea sistemáticamente con 50% de pobres.
Entonces hoy con este plan platita que pretende generar inflación, ¿a dónde va a parar el país? Y nosotros tenemos equipo y con nuestro equipo, con Carlos Melconian a la cabeza, lo vamos a sacar adelante. Bien. Ricardo Argentino, no sé. Ricardo Argentino. Ricardo Argentino. La pregunta es la siguiente. En la eventualidad de que Milei ganara la presidencia, ¿cómo crees que podrá generar los consensos una persona que desprecia a la política en general y a cada uno de nosotros en particular? Del mismo modo que lo intentó hacer Macri, pero esta vez con éxito. Llegando a acuerdos, dialogando con la gente, conociendo los problemas, debatiendo soluciones. No es difícil, la política es diálogo, la política es construcción. Yo creo en eso. Entiendo tu pregunta porque para vos eso es totalmente ajeno, extraño. Cristina Fernández de Kirchner gobernaba así y no le importaba si venía por allá, ella iba así, sin dialogar, sin escuchar, sin saber ni siquiera lo que pensaban los argentinos. Así que vamos a gobernar, haciendo los acuerdos necesarios y vamos a sacar al país de este desastre que nos metieron los macristas y los peronistas. Muy bien, respuestas entonces de las preguntas que ellos se hacían, por supuesto, entre ellos mismos con respecto a puntuales temas elegidos también por cada uno de los candidatos. Bueno, ahora vamos a ir con las preguntas. Yo he recibido muchas, he tratado de dividir porque hay para Pablo Yedlin, hay para Mariano Campero y hay para Ricardo Bussi. Hay varias preguntas, las tratamos de resumir. ¿Dolarización o no? Definitivamente no. Primero que es absolutamente inviable hacerlo. Segundo que hay 3 países en el mundo solamente que están dolarizados. Tercero que la moneda nacional es una herramienta macroeconómica que el país no puede dejar de usar. No, la dolarización sería un error enorme. Ni siquiera aquellos que la plantearon en algún momento de la campaña dicen que se puede hacer en este momento. Lo están dejando para 4º grado, 5º grado, secundario, no sabemos bien cuándo la van a hacer. Con lo cual no, dolarización no. Sí, un plan de equilibrio fiscal. La Argentina no puede gastar más de lo que tiene. Debe ajustar el equilibrio fiscal. Ahora, para hacerlo, nosotros creemos que no hay que reducir los gastos sociales que tiene hoy el gobierno, o la salud pública, o la educación pública, sino duplicar nuestras exportaciones. Argentina tiene la capacidad absoluta de poder duplicar la capacidad en volumen y también en valor agregado a las exportaciones. Ese es el camino que tomaremos. Ricardo, la misma pregunta, ¿dolarización o no? Sí, efectivamente. Pero, como dijo Pablo, sacando su mala intención, el gobierno de Javier Milei se va a dividir en 3 etapas diferentes. La primera tiende a ajustar el gasto público y reformar el sistema laboral para poder conseguir inversiones. Recién se habla de dolarización en la 3ª generación, porque primero hay que constituir una reserva en dólares para Argentina. Para eso hay que volver al mundo, comprar, vender con las potencias extranjeras. De ese modo van a entrar divisas que nos van a permitir reconstruir un respaldo financiero. Dolarizar sí, porque implica que no van a poder emitir más, Pablo. No van a poder emitir más, ¿sabes lo que es eso? Porque en Argentina, hasta ahora a Cristina no se le ocurrió, no se puede emitir dólares, ¿sabes? No se puede. Así que nosotros estamos por la dolarización, para terminar con el despilfarro, con la falta de responsabilidad y de transparencia que nos ha caracterizado no solamente el gobierno de Pablo, sino también el gobierno de Mariano. Bueno, como bien lo dijo Carlos Melconian en algunos videos, ¿no? Si entran 10 pesos, tenemos que gastar 10 pesos. Equilibrio fiscal, eso es clave, es lo primero que tiene que ocurrir en nuestro país para que tengamos una sola moneda, un solo dólar. No podemos tener dólar soja, dólar MEP, hay como 15 tipos de dólares. Nosotros entendemos que el camino es el equilibrio fiscal, el acompañamiento a los sectores productivos, el acompañamiento al campo, que reitero, representa más de o cerca del 65% de los dólares genuinos. Vamos a tener un ingreso genuino de dólares en términos de lo que va a ser vaca muerta, de lo que va a ser también el litio, y eso nos va a permitir acomodar y tener una agenda que tenga que ver con esa necesidad de equilibrio fiscal. Por eso estoy convencido que con nuestro equipo no tan solo vamos a terminar y destruir la inflación, que es el peor de todos los impuestos, es el que más agobia a la familia tucumana, a los argentinos, el que impide llegar a fin de mes,
Y para terminar con la inflación es necesario ese equilibrio fiscal, dejar de emitir, que ingresen dólares genuinos acompañando al campo, acompañando a los que producen, bajando los impuestos donde hay que bajarlos y acompañando a ese sector productivo que en Tucumán va a ser clave para el desarrollo estratégico del norte argentino. Vamos a empezar así a hablar de transporte público, que es otra de las preguntas que paso, que es un resorte muy sensible a lo que está pasando no solo en Tucumán, sino también en el país con las medidas. Mariano. Bueno, en términos de transporte público lo dije recién también. O sea, nosotros pagamos entre 5 y 6 veces más, no estamos dentro del sistema SUBE, por lo tanto, un tucumano que toma 2 o 3 tramos tiene que pagar independientemente cada tramo. Eso es algo que se debe revisar, pero también se debe revisar el criterio de los empresarios, es decir, cómo van a estar las unidades. Nosotros tenemos un ejemplo que hicimos en nuestro municipio, el Munibus, que de alguna manera no permite un recorrido interno de conexión y que permite también, aplicando la tecnología, o sea, usando la tecnología, saber por dónde va el transporte. Nosotros los tucumanos nos merecemos un transporte adecuado. ¿Cuántos días de paro llevamos hasta la fecha? Debemos estar cerca de 3, 4 meses de paro. El tucumano no sabe si mañana va a haber o no va a haber transporte público. Eso es una discusión que tiene que terminarse, pero también tiene que existir empresarios que inviertan en verdaderos ómnibus, en colectivos, que permitan un buen uso, porque hoy al usuario es al que más se perjudica. Tenemos temperatura de 50 grados, no hay aire acondicionado, van cocinados. Eso no tenemos nosotros en el Munibus, con aire acondicionado y como corresponde. Entiendo que el transporte público tiene que tener un salto cualitativo y desde el Congreso vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la redistribución de los subsidios para que todos los tucumanos podamos tener un transporte decente que nos permita trasladarnos y que no tenga paro de manera sistemática y permanente como el que tenemos hoy en día. Gracias, Pablo. El tema del transporte público, desde ya que es un tema de enorme importancia para la ciudadanía, porque el transporte público lleva a la gente a trabajar, lleva a la gente a la escuela, lleva a la gente al hospital, y es definitivamente un derecho de la gente poder desplazarse. Definitivamente el tema de los subsidios al transporte público son una competencia del Congreso Nacional, porque podríamos modificar por ley cómo se distribuyen. Hoy el 80%, aproximadamente 75%, de los subsidios al transporte se distribuyen solamente en el AMBA, ni siquiera en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en el AMBA. Y el resto se distribuye en el resto de todas las otras provincias, incluido el resto de la provincia de Buenos Aires. Eso deja, por supuesto, una inequidad absoluta para nosotros y claramente está en el valor de los precios que cobran. Yo presenté como diputado un proyecto de ley en ese momento con el actual gobernador Yarlora, cuando estábamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que no prosperó, porque obviamente el AMBA tiene una enorme cantidad de diputados que les representan, así que necesitamos, en Senado también presenté un proyecto en el mismo sentido, tampoco avanzó, y eso que en el Senado somos más parejos, pero la verdad que necesitamos ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas del interior de la Argentina, me parece que en este sentido es un tema de consenso, y pelear por eso. ¿Eso soluciona el problema del transporte público? No. Eso es una parte del problema del transporte público. La otra parte tiene que ver con la gestión. Hoy hubo una reunión importante con el tema de la tarjeta SUBE. Hay que seguir trabajando en este sentido y exigirle, obviamente, a los empresarios que hagan y cumplan con sus deberes, ¿no? Ricardo. A mí me llama la atención cómo tanto Mariano como Pablo se desconectan de sus responsabilidades. Mariano, ¿por qué el gobierno de Macri no hizo todo lo que estás diciendo? No entiendo por qué. La verdad que son muy simpáticas tus anuncios, pero podrías haberle contado a Macri, con quien yo sé que te une una muy buena relación, los proyectos que tenés, a fin de que no desperdiciar tanto tiempo. Y Pablo, tu caso es peor, porque vos sos gobierno, no es que fuiste, vos sos gobierno. ¿Y qué están haciendo al respecto? Cuando gobierne Milei, va a volver el federalismo a Tucumán. Cuando gobierne Milei, vamos a tener los servicios públicos que necesitamos, porque no vamos a repartir subsidios indiscriminadamente como hacen o como hicieron los macristas y los peronistas, sino que vamos a achicar el Estado a tal punto que vamos a poder dar los servicios que la gente necesita. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas del público dirigidas a los candidatos. Vamos a empezar por Mariano Campero. ¿Por qué Yerba Buena, en la cantidad de habitantes, no posee un hospital de bajo riesgo? Siempre hay mala atención en el CAPS Carrillo
debido a la falta de personal. Mariano. Bueno, nosotros tenemos en nuestro centro asistencial Carrillo, no sé en qué caso habrá ocurrido que no haya personal, pero tenemos, la verdad, distintos consultorios, hemos ampliado la cantidad de áreas que trabajan y como decía anteriormente, el Carrillo representa la puerta de un sector muy importante de nuestra ciudad, no tan solo de nuestra ciudad, sino también de aledaños, ¿no? ¿Por qué no hay un hospital? Porque nosotros tenemos un sistema de salud en el cual, al estar en tan pocos kilómetros, es decir, al llegar en 20, 25 minutos, podemos hacer perfectamente ese trabajo de ser un centro asistencial, en donde hoy tenemos shock room, tenemos distintos trabajos para trabajar en la parte de urgencias. Siempre comento yo que cualquiera sea la situación social o económica, cualquier tucumano que tenga un inconveniente, una urgencia, un accidente, pasa si en la zona de Yerba Buena por el Carrillo, si en la zona del centro de salud por el centro de salud. Nosotros tenemos para esos trabajos primarios todos los elementos necesarios para ello. De hecho, hemos sumado también diagnósticos por imágenes, hemos aplicado la tecnología para que la gente pueda sacar el turno por internet y distintas situaciones que nos parecen bastante gratificantes. Y, por si no fuera poco, en la época de pandemias, nuestro centro asistencial Carrillo se puso el hombro, como se dice, puso el pecho y fue uno de los centros que más testeo llevó adelante y que estuvo a disposición de un momento tan complejo. Para Pablo Yetlin, dice, ¿cómo justifica el voto al pliego de la ex jueza Figueroa? ¿No considera, bueno, hay algunas apreciaciones allí con respecto a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Para nombrar un juez, en este caso sería prolongar la gestión de un juez, el proceso es bastante complicado. Primero, el Consejo de la Magistratura hace un examen, elige una terna, esa terna es elevada al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige a una de estas, la jueza Figueroa entre ellos. Viene a la Comisión de Acuerdo del Senado, en la Comisión de Acuerdo del Senado hay una audiencia pública que se transmite a todo el país, esa audiencia pública existió con la jueza Figueroa, no tuvimos ninguna impugnación. La jueza Figueroa no tuvo ninguna impugnación, no tiene nada salvo que alguien pueda criticar los fallos del juez, diciendo este fallo me parece que estuvo de un lado o del otro. La verdad que hoy la justicia en la Argentina tiene, dijimos, muchos problemas. Aquellos que viajan al lago Escondido son un grupo importante de la justicia argentina y condicionan no solamente la forma de que el Consejo de la Magistratura se genera, sino los fallos que tiene la Corte. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que funciona por una ley que está derogada. Ley derogada que la Corte puso en vigencia por un fallo, absolutamente fuera de lo que la Constitución permite, absolutamente hoy juzgada con juicio político en la Cámara de Diputados, esta Corte Suprema de Justicia. Así que, en definitiva, lo que tenemos en realidad es una situación totalmente inversa. La jueza Figueroa llegó con tiempo y forma por su edad para poder ser prolongado su tiempo, como muchos otros jueces que son de previos a la ley del 75 años que siguen ejerciendo. Está en perfecta condición de seguir haciéndolo. Para Ricardo Bussi, sin Ministerio de la Mujer, ¿cuál sería la propuesta para cuidar y realizar acompañamiento y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia? Y ahí da una cifra de lo que está ocurriendo justamente en Tucumán. No se conoce ninguna acción del Ministerio de la Mujer para defender la misma. Nosotros entendemos que el ser humano es uno solo, para eso no hay distinciones sexuales. Es mentira que la mujer tiene un salario menor que el hombre. Ayer lo desmintió claramente Javier Milei, porque si así fuera, las fábricas y las industrias estarían tomadas por las mujeres. Sin embargo, esto no ocurre. Nosotros creemos en un respeto al ser humano, acompañarlo en el desarrollo, darle libertad, quitarle el peso del Estado de encima, permitirle desarrollarse como corresponde. Esos son nuestros objetivos y eso vamos a cumplir. Eliminando ministerios que, como dije, son 21 en la actualidad y los pensamos llevar a 8. El único que habló primeramente de reducir el gasto público fue Milei. Milei marca agenda, evidentemente, entre todos los argentinos. Por eso hoy los escuchamos a nuestros adversarios hablar de reducción del gasto público. Eso es la política liberal. Por eso estamos enfrascados en este proceso que va a llevar a Milei a presidente de la Ciudad Argentina. Para Mariano Campero, ¿en qué consiste el plan integral de Bullrich?
La primera había sido negativa, la pregunta tuya, ¿no? Ya sentenciando. No, Claro, ya me estaba chicaneando. Pero bueno, no importa. Estamos acostumbrados y en términos de lo que es el plan que manifiesta Bullrich, lo explica muy bien Melconian y con palabras muy, de alguna manera, que llegan, ¿no? A cualquiera. Él dice, el problema de la Argentina es que se gasta más de lo que se tiene. Si gastamos más de 10 pesos, entramos vamos a usar la maquinita. Usamos la maquinita, generamos inflación, no tenemos poder adquisitivo. Entonces, ¿qué habla de por qué un plan integral? Y bueno, porque tiene primero en búsqueda de lo que es la producción, el dólar genuino. Hablábamos de que el 65% nos da el campo, eso es el dólar genuino, que ingresa a nuestro país y que perfectamente puede ser parte de la reserva o de un proyecto a mediano y largo plazo. Entonces el plan, de alguna manera, es terminar de usar la maquinita, bajar el gasto público, político, sobre todo, terminar con los privilegios de una vez por todas y para siempre ese cambio profundo que necesita la Argentina. Tenemos equipos de gobierno, tenemos más de 10 gobernadores, más de 500 intendentes, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y como bien lo dijo Melconian, o sea, hay que ordenar la economía, queremos un país en orden, nada del otro mundo, ya lo hicimos en algún momento. De hecho, Alfonso Prat fue el que levantó el cepo en su momento cuando asumió Macri. Por lo tanto, sabemos, hemos aprendido y hoy tenemos equipo. Con Carlos Melconian, el equipo económico, en donde lo que plantea es bajar el gasto, dejar de emitir, acompañar, generar dólares genuinos, ser un país productivo que se vincule al mundo, que no mire para otro lado como ocurre hoy y que podamos con esos dólares genuinos, con ese apoyo al sector productivo, podamos sacar adelante y poner a la Argentina donde se merece. Gracias. Para Pablo Yetlin, ¿por qué cree que Sergio Massa va a solucionar los problemas de inflación que genera Massa? Para que no se queje Mariano. Sí, es buenísimo. La verdad que, como expliqué, los problemas de inflación no los genera Massa. Los problemas de inflación tienen una historia en la Argentina mucho más compleja. El que entienda que Massa es el generador de la inflación no entiende nada. Y la otra cosa que quiero explicar es que cuando se habla de achicar el gasto político, así, con la motosierra y con todos los dos compañeros hoy que están en esta línea, explicarles que del presupuesto el 5% del gasto de la Argentina es el gasto político. Todos los tres estados, judicial, legislativo, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, 5%. De esos 2,5% es la justicia. No sé si quieren ajustar la justicia, posiblemente ahí. Y el otro 2,5% es el Congreso. Me imagino que no querrán cerrar el Congreso. Ricardo, ya me acuerdo en alguna vez. Muy bien, me alegro. Y el Poder Ejecutivo. Entonces, porque digo, cuando se habla con esta facilidad de que vamos a achicar el gasto político, con eso vamos a solucionar los problemas de la Argentina, me parece que es una falacia que no resiste nada. Sí creo en el equilibrio fiscal, en el aumento de las exportaciones, en generar más empleo, en darnos un tiempo para sostener nuestra moneda, intentar devolver el Fondo Monetario lo que se debe y lograr liberarnos del Fondo Monetario para poder generar un país mejor para todos y todos, pero con todos y todas adentro. Gracias. Para Ricardo, ¿qué opina de la unión Milei-Barrio Nuevo? No es una unión. Nosotros, como le decía recién ante la pregunta de Pablo, necesitamos hablar con todos los sectores de la comunidad, con todos. No quiere decir que vamos a gobernar con ellos. Quiere decir que vamos a tener los puentes suficientes para lograr los resultados que la gente necesita. Como decía Pablo muy bien, sin hablar con la gente, ¿cómo pretendés gobernar? Obviamente, tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Cuando Milei no hablaba con nadie, le decía, Milei, vos te estás metido en un frasco. Cuando Milei habla, dice, mirá con quién estás hablando. Muchachos, pónganse de acuerdo. Lo que queremos es gobernar, lo que queremos es resolver los problemas de Argentina. Y no despegarnos de nuestra responsabilidad como hace tanto Mario como Pablo. Nosotros vamos a hacernos cargo de este problema porque vamos a poner a la Argentina de pie. ¿Qué opinan de si se debe o no mantener el rango del Ministerio de Salud? Bueno, para mí es una pregunta muy fácil. Definitivamente se tiene que mantener. El sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado. Está el sector público, que se paga por rentas generales, está el sector de la seguridad social, que a su vez está dividido en obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, el PAMI. Tenemos el sector privado de salud, dentro del sector público tenemos nacional, provincial, municipal. Ese nivel de fragmentación que hay que ir integrando, por supuesto, y estamos trabajando en esa idea, pero mientras tanto necesitamos fuerte rectoría y gobernanza.
Para eso necesitamos un Ministerio de Salud, con todas las letras, un ministerio, un ministro o ministra que hable directamente con el presidente y se ocupe de uno de los temas más importantes de las políticas públicas, que es cuidar la salud y atender la enfermedad de todos los argentinos. Yo no quiero saber lo que nos hubiera pasado si hubiéramos tenido una pandemia sin un Ministerio de Salud que se pudo hacer cargo de esa situación tan grave. Así que definitivamente sí. Bien, Mariano. Sí, entiendo clave. El Ministerio de Salud Pública de la Nación me parece clave, sobre todo pensando en que con un país con 40, casi 50% de pobreza, la salud pasa a ser hasta necesaria, te diría. Entonces, sí, vamos a acompañar, por supuesto, que siga siendo Ministerio de Salud, por supuesto. Ricardo. Bueno, el encargado de la salud puede ser un ministro, un secretario, un director, un príncipe inglés, cualquiera. Lo que importa acá no es el rango que se le da a la salud, sino el énfasis que se le pone para hacerla eficiente y que pueda resolver los problemas de la comunidad. Así que el rango verdaderamente no es importante. De hecho, esta política que propone mi ley de reducir el gasto público está llevar de 21 ministerios a 8. 21 ministerios que lo pagamos entre todos, ¿no? No es que sea gratis el ministerio. Han creado tantos ministerios, el gobierno de Macri y el gobierno de Fernández, que es carísimo, es carísimo. Entonces proponemos eliminar muchos de estos y llevarlos de 21 a 8. Y por otra parte, estamos creando el Ministerio de Capital Humano, que incluye salud, que incluye educación. Así que no veo cuál es la dificultad. Lo que se busca es la eficiencia, lo que se busca es prevenir y curar a los argentinos. No el rango es lo de menos. Bien, pregunta ahora sobre los derechos individuales. La comunidad LGBT, las mujeres, un poco se ha hablado de esto, en riesgo. ¿Cuál es la posición de cada uno? ¿Cómo es la pregunta, perdón? Derechos individuales se ven en peligro, sobre todo mujeres y comunidad LGBT. La posición de cada uno sobre... Bueno, son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso lo pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque Silencio, solo. silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario, porque el Estado lo sostenemos todos. Entonces, lo que hay que hacer acá en este tiempo de crisis tan importantes es entender a todos los seres humanos por igual, sin distinción de ninguna manera, ni ideológica, ni religiosa, ni de condiciones físicas o de elecciones sexuales. Eso es independiente de esto. El Estado no tiene nada que ver con eso. Eso es la libertad individual de cada persona a elegir su inclinación sexual. Y nosotros lo respetamos. Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos. Porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus elecciones. No tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad, que en definitiva es el que paga los salarios. Pablo. No, yo disiento con Ricardo. A mí me parece que el Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables. Y definitivamente la comunidad LGBTQ es claramente un grupo vulnerable. ¿Y los claramente rengos? viven Ricardo, menos, también Ricardo. sobre la discapacidad. Viven menos años, tienen problemas de acceso al trabajo, tienen discriminación, falta que escuchemos, son rengo ahora, ciego. La verdad, no, pará. Ricardo, después va a haber un tiempo para cada uno. A mí me parece que eso es una responsabilidad del Estado, a mi manera de ver, por eso creemos distinto. O sea, yo creo que el Estado es un Estado presente que debe justamente arreglar para que todos corramos una carrera más o menos parecido. No, como vos crees, que todos largamos del mismo lugar y que se salve el que pueda. Pensamos distinto en eso. Sí, evidentemente. No, está bien, Mariano, por favor. Me parece clave, sobre todo en un tema tan sensible, el respeto, ¿no? Creo que cada uno puede percibirse, como bien se dijo, como le parezca, pero lo principal es el respeto. Y lo digo también dentro de una sociedad que en nuestro municipio nos ha costado,
pero que tenemos trabajadores que pueden ser trans, le llamemos, y entiendo y me pareció siempre trabajarlo desde el respeto. Ahora bien, otra cosa distinta es que vayamos a la institución educativa y empecemos a trabajar en 4 o 5 años, desnaturalizando, generando discusiones que no son apropiadas, y esa parte sí me parece que también es clave, que cada familia puede elegir qué tipo de educación, con qué valores. En mi caso soy católico, y cada uno puede elegir, pero principalmente entiendo que es clave el respeto hacia el prójimo, el respeto. No hay por qué pensar que uno por ser o tener tal o cual característica no va a ser respetado. De hecho, puedo asegurarles que hace pocos días se celebró el Día de la Primavera con personas que tienen, digamos, habilidades especiales, como se le dice, capacidades especiales, y realmente al ver la alegría de aquellos que son incluidos, de aquellos que tienen problemas para adaptarse, me parece que es un desafío que todavía lo tenemos como sociedad, ¿no? Tenemos como sociedad el desafío del respeto a todos y cada uno. Gracias. Eso me parece clave. Hay una pregunta también para los tres que tiene que ver con la posibilidad de llegar justamente a la Cámara de Diputados. Dice lo siguiente: actuar en bloque o según las convicciones que favorezcan a la provincia. Ya en la Cámara, con algún tema en particular, entiendo que tenga que ver con intereses para Tucumán, se vota, interpretando un poco la pregunta como manda el bloque, o por el interés de la provincia. Ricardo. Yo siempre, absolutamente siempre, voté de acuerdo a mis convicciones. A mí nadie me dice cómo tengo que votar. Nadie. Ni el gobernador, ni el intendente de Yerabuena. A mí nadie me explica la forma que yo voto. Y vamos a formar un bloque. Claro que sí. Vamos a lograr cerca de 50 diputados de Libertad Avanza, y con ellos vamos a sustentar el gobierno con el diálogo y los consensos que explicaba recién. Yo entiendo que hay temas y temas, digamos, ¿no? La verdad, hace 6 años que estoy en el Congreso Nacional, y ha habido temas en donde, por ejemplo, el desagravio al cierre de los ingenios azucareros, son temas que trascienden al bloque y que en realidad representan a la provincia. La pelea, digamos, por los subsidios al transporte es una pelea que la tenemos que dar del norte. No vamos a tener al AMBA incorporado, no importa de qué partido sea. Entonces me parece que el diálogo, el consenso que hablaba Ricardo, con el cual coincido, es fundamental. No importa quién gobierne en la Argentina, hay veces en que las cosas se pueden definir por lo que dice el bloque, por algún tema, y hay veces que son las regiones las que, unidas bajo algún criterio particular para defender lo que nosotros tenemos que defender, podremos ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho muchas veces con José Cano, con Domingo Amaya, con un montón con Silvia, o sea, con un montón de gente con la que hemos trabajado y hemos podido sacar leyes en conjunto. Bien, gracias, Mariano. Entiendo muy productivo que se pueda trabajar con una agenda en la Cámara de Diputados vinculada a Tucumán y también al norte argentino. Y para mí, quiero admitir que es una enorme experiencia el hecho de contar con 8 años de gestión e ir a la Cámara de Diputados. Y tengo mucha expectativa, no tan solo de trabajar en términos de la provincia de Tucumán, sino que entiendo que hay muchos problemas comunes en el norte argentino, ¿no? Reitero lo que decía al inicio, 2 países del norte de Córdoba para arriba es uno mucho más postergado, con muchas necesidades, con falta de políticas que permitan generar oportunidades, pero con un potencial enorme. Y es ahí en donde estoy convencido que como diputado de la Nación voy a acompañar todo lo que beneficie al sector productivo de Tucumán, lo que sea bajar las retenciones. Hoy entiendo que es clave empujar a ese sector, a los que quieren estudiar, a los que quieren trabajar, producir, generar ese recurso que necesitamos como país. Así que yo me comprometo acá, en todo el auditorio, a acompañar todas las leyes que beneficien a nuestra provincia, vinculadas al medio ambiente, a la producción, a las economías regionales. Nosotros tenemos, como lo decía antes, tantos cultivos y tantas oportunidades, apostar a la economía del conocimiento. Tenemos una enorme oportunidad. Hoy hay empresas en nuestra provincia que necesitan entre 500 y 1000 programadores en los próximos años. Y es todo un desafío de poner en la agenda la economía del conocimiento. Y desde ahí
creo que como diputado, vuelvo a decirlo, Bien, me gracias. comprometo a Gracias. acompañar a Tucumán y al norte. Bueno, volvemos a las preguntas dirigidas para Ricardo Bussi. ¿Está de acuerdo con el negacionismo que dice Milei en una provincia como Tucumán? Con el negacionismo. El negacionismo con respecto a los 30.000 desaparecidos, se habló de eso durante la última dictadura. Sí. Claramente no hubo 30.000, eso está demostrado, ¿no? Hay 8.500, pero la desaparición de una sola persona es un hecho absolutamente lamentable. Pero hay que decir que ocurre en todas las guerras, ¿no? Y en Tucumán hubo una guerra. Murieron civiles, culpables e inocentes, murieron gente de montoneros y del ejército. De los montoneros lo puede explicar bien Patricia Bullrich, que pertenecía a esa militancia. Así que bueno, las guerras son así. Lamentablemente, lo que hay que evitar es la guerra. Pero una vez desatada la guerra, es matar o morir. De eso se trata. Así que claramente estoy convencido de que acá hubo una guerra, de que no son 30.000 y que la justicia actuó parcialmente, con un ojo tapado. Jugó solamente a los militares y no jugó a los montoneros como a Patricia Bullrich. Bueno, seguimos con las preguntas porque hay preguntas como estas, por ejemplo, donde es para los 3 candidatos. Y hay preguntas como estas otras, donde dice específicamente la persona que escribió quién desee que le conteste. Para Pablo Yedlin, ¿cómo lograr equidad en una sociedad cuando la vicepresidenta cobra una jubilación? Aquí puso, y entiendo que puso 9 millones de pesos porque ahí un poco está garabateado, pero se entiende la pregunta, Pablo. Sí fueron 30.000. En cuanto al tema de cuánto cobra Cristina en su jubilación, la verdad que yo no sé. La verdad que no sé. No tengo idea, la verdad que no tengo idea, porque he escuchado cada cosa y cada fake en las redes, que cobra 2, que cobra 3, que cobra la pensión, que no cobra la pensión. La verdad que una mujer que ha sido tan agredida en las redes sociales es imposible saber. ¿Cómo se consigue equidad en este país? Con empleo. ¿Cómo se consigue equidad? Con educación. ¿Cómo se consigue equidad? Con justicia. Eso es lo que necesitamos, justicia. Si alguien ha cometido un ilícito, si alguien es corrupto, que la justicia lo condene y vaya en prisión. Esas son las cosas. Ahora, nosotros transformarnos a partir de las redes sociales en el batallón de fusilamiento de cualquier persona, porque creemos que sí, porque creemos que no, la verdad es que me parece que no es digno de nosotros ni nos representa en este sentido. Para los 3, se habla, en este caso se pide una definición de la importancia y, como se preguntó con el Ministerio de Educación, ¿qué lugar tiene o va a ocupar la cultura? Mariano. Bueno, la cultura tiene distintas aristas. Nosotros entendemos en nuestra gestión local clave el trabajo en la cultura, que tiene que ver tanto con nuestras tradiciones, con diferentes expresiones de la cultura, desde las artes plásticas, pasando por la literatura. Y entiendo clave también esa consolidación a nuestras raíces tradicionales, ¿no? Entiendo que cuando nosotros ponemos en valor nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra cultura, el cómo nos hemos forjado, cómo hemos llegado hasta acá, cómo Tucumán fue aquella provincia que dio lugar a la independencia de un país, hoy creo que es clave ese trabajo poniendo en valor la agenda cultural. Nosotros la tuvimos, llevamos adelante, aquí está Fernando de la Orden, quien fue nuestro director de Cultura durante mi gestión, y realmente llevamos adelante una gran tarea en términos culturales. Y entiendo que la agenda cultural es muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, todo lo que significa la generación de trabajo, tanto con jóvenes, generando oportunidades. Quiero dar un solo ejemplo, la Escuela Municipal Orquesta, la Escuela Orquesta Municipal, una escuela que con el profe Marcelo Ruiz imitamos lo del Divino Niño, de la Orquesta del Divino Niño, es decir, chicos que quizás no conocían nada de la música y hoy aprenden a tocar un instrumento, pueden llegar incluso a dar una exposición en el Colón, como lo hizo parte de nuestra orquesta escuela. Por eso, para nosotros, la agenda cultural es muy importante. Bien, gracias. Y entiendo que Tucumán tiene muchísimo para dar en esa agenda cultural. Pablo. Definitivamente la cultura forma parte de las sociedades y definitivamente yo creo que cuando uno dice impulsar la cultura tiene que hacer las cosas
tienen que estar claras. Impulsar significa poner en el presupuesto para la cultura, poner recursos humanos para la cultura, dedicarle tiempo a la cultura. Así que creo que cuando uno habla, y se habla también de achicar los gastos innecesarios, me parece que la cultura no puede estar. Así como la educación, hoy, ayer creo que fue, o la semana pasada, el ministro Massa mandó una ampliación en el presupuesto a un 8% para la educación en el país. Yo también creo que la cultura, el cine, el teatro, la actividad cultural debe tener un incentivo, las becas. Hoy hay todo un desarrollo en este sentido que nos preocupa cuando algunos candidatos que vienen por el ajuste total, que no solamente quieren ajustar la educación, sino que quieren ajustar la ciencia, que quieren el CONICET, la cultura, el Instituto del Cine, etcétera. Bueno, la verdad que nos preocupa y estamos atentos porque, insisto, no importa quién gane, nadie va a tener poder absoluto en la Argentina y esas cosas van a tener que pasar por el Congreso Nacional. Ricardo. La cultura es la huella que deja una sociedad en el tiempo. Por eso se habla de la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, la cultura europea. Es lo que queda grabado y se puede analizar décadas después. La cultura no es lo que se viene proponiendo en estos últimos gobiernos. Pagar honorarios extrafalarios a León Gieco, a Víctor Heredia, a Tini, a Fito Páez. Cada vez que hace un acto el peronismo, vienen 2, 3 artistas que cobran cifras millonarias. Eso no es la cultura. Tenemos que reforzar nuestra cultura, porque las huellas que estamos dejando son muy malas. Tenemos que mejorar como sociedad, recuperar los valores, volver al respeto, al apego a la ley. Eso es la cultura que yo quiero. Dejarle a nuestros nietos huellas positivas, que nos unan, que nos fortalezcan, que nos generen un denominador común, que tiene que ser el amor a la patria. Cultura no es subsidiar películas que a las postres no las ve nadie. Hay denuncias en el gobierno peronista de subsidiar películas de Andrea del Boca que nunca se expusieron al público. Se quedó con la plata nuestra, no con la plata de... No, la nuestra. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que volver al respeto, volver a la idea de nación, volver a amar a nuestros símbolos patrios, Tiempo. Volver a la familia. Eso es la cultura Tiempo. que yo pretendo. Muchas gracias. Para los candidatos, el agradecimiento por abordar los ejes temáticos, las preguntas, todas las preguntas están en papel escritas acá, las que trasladamos, quedaron algunas por ahí. Vamos ahora a sortear, porque van a tener 1 minuto y medio, donde podrán tal vez rectificar algún dato que se produjo o hacer una devolución con alguno de los otros candidatos o directamente hacer un mensaje final con respecto a las propuestas. Eso es, por supuesto, ya decisión de cada uno de ustedes. Vamos a sortear. Votar por Patricia Bullrich es realmente tirarse al vacío. Ustedes la vieron ayer. No tiene un plan económico, no sabe nada de economía. Ustedes lo escucharon a Mariano Campero cuando, para defender un supuesto plan de Patricia, tuvo que mencionar a los intendentes, a los gobernadores, a Melconian. Pero el que va a gobernar, si la llegan a elegir, cosa que dificulto, es Patricia Bullrich, que no tiene idea, que ayer quedó en offside en cada una de las preguntas. Votar a Sergio Massa es votar a Vudú, es votar a Cristina, a Máximo, es votar a Insaurralde, que ayer nos mostró su pomposa vida a costa de los argentinos. Yo les propongo un cambio, algo diferente, porque como decía Einstein, no se puede esperar resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. El gobierno de Macri, que representa a Mariano Campero, y el gobierno de Pablo, que representa a Cristina Fernández de Kirchner, han fracasado. Claramente han fracasado. Así que les propongo que votemos algo distinto. El que viene marcando agenda en el país, el que viene hablando de las necesidades de la gente, el que viene mostrando que sabe. Este es el voto. Este es mi ley. Silencio. Quien va a revertir esta tremenda situación que estamos atravesando. Y Fuerza Republicana lo va a acompañar orgullosamente desde la Cámara de Diputados. Tiempo. Para que pueda llevar adelante su plan de gobierno. Tiempo. Gracias, Ricardo. Pablo. Este 22 de octubre la Argentina enfrenta una elección muy importante. Se definen 2 modelos de país muy distintos.
Hay un modelo de ajuste, hay un modelo que viene a quitar los derechos laborales tan duramente conseguidos, el derecho a la salud pública, a las vacunas gratuitas, a la educación gratuita, a las universidades no aranceladas, a la ciencia y la técnica, a la cultura, a la televisión pública, a la obra pública, a Paca Paca, con todo. Les propongo de verdad entender el país que hoy tiene la Argentina. La Argentina tiene un país en donde esos derechos son parte de nuestro ADN. Les propongo creer que evidentemente la situación económica que hemos vivido es una desgracia, pero esa desgracia tiene como razones un claro endeudamiento más la pandemia que todo el mundo sufrió. Vengo a proponerles creer en Sergio Massa para presidente de la Argentina. Es quien conoce mejor el Estado, es quien tiene la capacidad de consenso y diálogo para los tiempos que se vienen, que insisto, nadie va a poder hacerlo solo. Vengo a pedirles que vayan a votar, como dijo nuestro candidato el otro día, con esperanza, a votar por un futuro mejor, a votar por nuestros hijos, por nuestros nietos, para una Argentina que se desarrolle, pero con todos los argentinos adentro. Bien, Mariano. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, la verdad, a todo la verdad, este debate, sinceramente, creo que sirve mucho para mejorar nuestra democracia. Creo que la Argentina se juega el futuro en las próximas elecciones. Por un lado, tenemos este plan platita de Sergio Massa que va profundizando la inflación, y por otro lado, esa famosa motosierra que ya es un cuchillo sierrita que va reculando, y ya no puede mantener casi ninguna de las ideas que lo llevaron a hacer una buena elección en la PASO. La critican a Patricia, pero lo que hay que tener en cuenta con Patricia es que nuestra fortaleza son los equipos. Nuestra fortaleza es trabajar en equipo. Nuestra fortaleza es tener más de 10 gobernadores. Nuestra fortaleza es contar con más de 500 intendentes, con el poder en términos de la Cámara de Diputados y Senadores para llevar adelante la transformación profunda que necesita nuestro país, con el valor y el coraje que siempre caracterizaron a Patricia Bullrich. Y en mi caso, quiero sencillamente, y con todo el honor que ello implica, desde la Cámara de Diputados, acompañar a cada uno de los tucumanos que sueñan con que nos volvamos a sentir orgullosos de ser tucumanos. No hace muchos años Tucumán era la vanguardia del norte argentino. Hoy somos una de las provincias más postergadas. Tenemos un enorme desafío por delante. Y es ahí en donde estoy convencido que con Patricia Bullrich, con Luis Petri, con nuestros equipos de gobierno, vamos a sacar al país adelante, vamos a ponerlo de pie, vamos a poner a la Argentina en orden. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a transformar este país entre todos. Muchas gracias. Simplemente, personalmente, mi agradecimiento a los candidatos. Creo que esto es un fortalecimiento institucional importante. Gracias a ustedes por el respeto mostrado, más allá de opinar igual o en contra de cada uno de ellos, porque también habla de una madurez que debemos tener, ya tantos años de conseguida la vuelta a la democracia en 1983, y gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por haber confiado en mí para ser el moderador en tiempos tan importantes donde la responsabilidad del voto se lee, se reflexiona, se piensa en una Argentina que necesita que sigamos alimentando, justamente como decía al principio, esa democracia. Así que muchas gracias por la confianza, muchas gracias a ustedes también. Van a continuar ya con miembros de la Fundación. Muchísimas gracias a los candidatos que han tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros esta velada y contarnos un poquitito sobre sus ideas, sus proyectos, sus planes. Muchísimas gracias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la casa donde nos ha permitido reunirnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias también a todo el staff de la Fundación, a Marcelo Caferro, que ha hecho un trabajo excepcional como moderando este panel. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por la participación y el espíritu cívico que han demostrado durante esta noche, para los cuales pido a todos ustedes entonces un aplauso por esta jornada que termina de esta manera. Y para concluir, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, el doctor José Guillermo Godoy, les va a entregar un obsequio a cada uno de los expositores, un libro de parte de la Fundación como un recordatorio por su participación en este evento. Y nos despedimos de todos ustedes con un aplauso y hasta la próxima. Gracias.